De acuerdo. Perfecto. Damos entonces la bienvenida a todas las personas que están presentes y a la doctora María José Bernal. La doctora María José Bernal ya les he comentado muchísimas veces a través de los varios correos y a través del chat de quién es ella. María José Bernal Gaviria, como la ven ahí, es una mujer muy hermosa y nos va a hablar de visión de FENALCO, de las circunstancias actuales y futuras del país en este sistema de gobierno. Todos en este chat siempre han estado con mucha preocupación, como líderes que son, del futuro del país con el programa de cambio. No me voy a demorar en la presentación porque ya por correo se las he enviado. Ella es economista de la Universidad de Valladolid y magíster en economía aplicada de la misma universidad. Ha desempeñado varios cargos y actualmente, desde el 2021, es la directora de FENALCO. El protocolo que vamos a seguir es este saludo, su grabación, la exposición del economista María José Bernal Gaviria. A continuación, luego viene un foro abierto entre participantes y la expositora. Como la expositora manifiesta que se tiene que retirar, entonces en el momento de retirarse, continuaremos el foro solo entre participantes y conclusiones. Agradezco mucho, pues, y vamos a darle la palabra a la doctora para que inicie este diálogo. Entre tanto, terminamos de dar la entrada a varias personas que nos han solicitado que nos han solicitado la entrada. Adelante, doctora María José Bernal. Tiene usted la palabra. Bueno, buenas tardes a todos. Doctor Rodrigo, doctor Hernán, qué pena, muchísimas gracias por, vi que Rodrigo estaba entrando. Muchas gracias por invitarme a conversar con ustedes. Para nosotros desde FENALCO es un honor poder conversar con líderes que se preocupan por el país y pues me atrevo a decir que por el comercio, porque invitan a FENALCO para escuchar un poco sobre ese sentir de los empresarios. Yo les quiero contar muy rápidamente una radiografía. Quiero, a ver, contarles un poquito cómo está el país en temas de comercio. Quiero dividir esta intervención muy rápidamente en 3 puntos. Los datos que les voy a presentar sobre el comercio. En segundo punto, contarles un poquito qué es FENALCO o cuál es el FENALCO que estamos teniendo en este momento en Antioquia, cuál es esa gran apuesta. Y pues digamos que un poco la interpretación que tenemos sobre estos datos que les voy a presentar, que quisiera que fueran mucho más positivos, pero en realidad la situación no es muy buena en materia de comercio para el país. Entonces voy a empezar por esta presentación. Pasemos, por favor. Bueno, aquí es un análisis del ahorro bruto colombiano y la formación bruta de capital fijo. Es muy importante tener en cuenta
un factor y es que el ahorro bruto es esencial para el crecimiento económico. Estamos hablando de capital físico, recursos necesarios para invertir en capital físico, humano, tecnológico, es lo que determina de manera sostenible el crecimiento económico y vemos esta caída que es precipitada y bastante preocupante. En la gráfica de la derecha podemos ver la formación bruta de capital físico, que es un proxy de la inversión, es una aproximación, una variable que nos permite medir la inversión que se está teniendo en el país. Entonces, esta inversión, ¿por qué es importante? Porque es un aumento en la capacidad productiva, una mejora en la eficiencia, tiene efectos multiplicativos en el mercado, como lo son la generación de riqueza, atracción de inversión extranjera, pues inversión llama inversión y generación de empleo. Podemos ver en estas gráficas que la debacle es bastante compleja. En la gráfica de la izquierda, en el ahorro bruto colombiano, podemos ver que estamos en niveles del 10.8% para el 2023. Y miren que el ahorro bruto en la pandemia en 2020 fue de 14.4%. Entonces, esto va cayendo consistentemente y ha tenido un pico bastante pronunciado desde el 2021-22, como pueden ver. En la derecha podemos ver ese crecimiento de la formación bruta de capital fijo, que nuevamente es esa aproximación a la inversión. Estamos en niveles para 2023 de menos 8.9%. Estamos en terreno negativo. Y el problema no es lo que veamos hoy, es lo que esto determina para el futuro de la economía, para el crecimiento en los próximos semestres, en los próximos años. La inversión es cosechar para sembrar en el futuro. Entonces, esto determina mucho un poco el panorama el panorama de lo que puede venir en los próximos años si seguimos con esta caída en el grado de inversión tan alta. Miren que en 2020 incluso estábamos en 16.7% y pues ya estamos en terreno negativo, perdón. Después de 2021, qué pena, 16.7%. En 2020 cayó a menos 23%, claro, consistente con la pandemia, qué pena, el dato mal dado. Y ya ahora, para 2023, tenemos terreno negativo, menos 8.9%. Comparable, en terreno negativo, inmediatamente anterior, menos 23.6%, pandemia. Y el más negativo, antes de eso, menos 34% en la crisis del 99. Entonces, estamos viendo que pues ese nivel de ahorro es el más bajo en la serie de tiempo después de la crisis del 99, quitando un poco ese dato atípico que fue la pandemia, que pues obviamente es muy complejo, pero esto nos hace ver un poco la situación que tiene la economía actual. Menos ahorro, menos inversión y esto lo vamos a ver en el crecimiento económico. Pasemos, por favor. Ahora bien, una noticia muy triste reciente, pues vimos que en las calificadoras, que es muy importante porque esta calificación de la deuda colombiana en largo plazo es lo que determina la inversión, la confianza inversionista y nuevamente ya nos referimos a la importancia que tiene la inversión en el largo plazo, en el crecimiento, pues esta es una prenda de confianza, lo que dicen las calificadoras de riesgo. Moody's, por ejemplo, el 27 de junio, por eso es la noticia pues negativa, triste, no nos baja la calificación, pero esa revisión ya la pasa de estable a negativa. Standard & Poor's sigue en negativo. Fitch desde el 2021 no nos ha vuelto a calificar y está estable en el grado especulativo, pero tengamos en cuenta algunas variables que se consideran a la hora de calificar o cambiar la calificación de riesgo de un país. La gestión de las finanzas públicas, la eficiencia de las mismas, la confianza que se genera, el cumplimiento de la regla fiscal. La regla fiscal es súper importante.
Porque nosotros no podemos ser como Argentina o como esos países como el pastorcito mentiroso que dice voy a pagar y no paga y flexibiliza la regla fiscal. No creo que el país en este momento le esté prestando la atención que requiere este tema porque es sumamente serio. Es como el data crédito, el procrédito internacional. Nosotros no podemos caer en la calificación. No podemos quedar como un país moroso que no cumple con sus obligaciones a nivel internacional de deuda, porque nuevamente eso se va a ver reflejado en pérdida de confianza inversionista. Ajustes del marco fiscal de mediano plazo relacionados con la inversión pública, esta discusión que se ha dado sobre gasto social, no gasto social, el hueco fiscal que hay por el bajo recaudo de impuestos. Entonces, todo esto son variables que se van juntando y que van dándole razones a las calificadoras de riesgo para que revisen de manera no favorable la calificación que tiene actualmente el país. Y finalmente la incertidumbre política, que al final eso sí o sí termina perjudicando la economía. La incertidumbre política traduce en incertidumbre económica tarde que temprano y lo estamos viendo, porque si no hay reglas del juego lo suficientemente claras, pues los inversionistas no se la van a jugar por nuestro país, inversionistas tanto locales como internacionales. Pasemos, por favor. Bueno, ahora aquí quiero hacer un análisis también sobre la confianza del consumidor y el gasto de los hogares. Esto es muy importante porque aquí ya nos vamos acercando a variables que van pegando directamente al comercio y ya vamos a hacer un zoom mucho más grande en el PIB y en el comercio como tal. Aquí está el índice de confianza al consumidor. Esto es una encuesta que elabora Fedesarrollo juiciosamente desde hace muchos años y podemos ver cómo ha caído en los últimos meses. Estamos en el índice de confianza al consumidor en menos 14.1 y en el índice de condiciones económicas, el ICE, menos 24.8%. Esto es terreno negativo. Podemos ver el comportamiento tan deficiente que hay. Aquí tenemos la serie desde el 2022. No hemos subido, sino en mayo del 2022, a terreno positivo en el índice de confianza al consumidor, pero bastante tímido y mediocre. Y todo esto lo estamos viendo, créanme de todo corazón que lo estamos viendo en el retail. Ahora, y en el gasto de los hogares por durabilidad de los bienes. Tenemos bienes no durables, que es la barrita gris, estamos en la gráfica de la derecha. Bienes no durables, los perecederos, alimentos y demás. Tenemos los bienes semidurables, prendas de vestir, moda, y los bienes durables, los bienes semidurables que son la barrita verde y los durables, semidurables verde y los durables es la barrita morada. Todos en terreno negativo. Los no durables, bastante tímido el crecimiento, el gasto de inversión, ese porcentaje de variación ni siquiera llega al 1%, muy, muy tímido. Y en terreno negativo lo que son semidurables y durables. Esto explica mucho lo que está pasando en el comercio. El gasto de los hogares se ha reducido y ha estado en terreno negativo. Esto es algo totalmente lamentable y es uno de los síntomas que tiene nuestra economía en este momento. Nosotros, pues, no podemos estar tranquilos con que tengamos un gasto de los hogares en terreno negativo. Hay menos plata en el bolsillo de los colombianos. Pasemos, por favor. Aquí el valor agregado según actividad económica, esta es la tasa de crecimiento anual, el porcentaje. Yo solo quiero dejarles 4 datos que son las barras que tienen colores. Entonces, menos 3.6%, nuevamente el valor agregado por actividad económica. Vamos a la rojita. Industrias manufactureras. Estamos perdiendo la generación de valor, estamos generando menos valor, estamos destruyendo valor. Está cayendo menos 3.6%. Esta es la tasa de crecimiento anual del 2023 comparado con el 2022.
Una economía que no genere valor agregado no genera riqueza, no genera mayor crecimiento económico. Construcción, menos 4.1%, se ve muy marcada la caída y lo hemos visto. El sector construcción se ha pronunciado en muchas ocasiones sobre la situación tan compleja que viven. Comercio al por mayor y al por menor. Reparación de vehículos automotores y motocicletas, transporte, alojamiento y servicios de comida. Menos 2.8%. Ahora vamos a profundizar un poco más en esto, pero nosotros ese menos 2.8% lo hemos vivido muchísimo con nuestros afiliados. Y vamos a ver ese valor agregado que es totalmente mediocre, eso es paupérrimo. 0.63% el valor agregado total de la economía. Ese fue el crecimiento anual en 2023 del valor agregado total de la economía colombiana. Muy poco. Pasemos, por favor. Perfecto. Entonces, hablemos un poquito del sector comercio. 22% es la participación promedio del comercio en el PIB del país, es decir, de toda esa, de la economía, el comercio, el clúster del comercio es responsable del 22%. Somos de las actividades que más contribuyen en esa variación del PIB. La variación del PIB del 2023 fue 0.6%. No estamos creciendo, no estamos creciendo. Y eso tiene que ser para nosotros una alerta muy grande. La variación del PIB del primer trimestre del 2024, 0.7%, eso es totalmente mediocre. ¿Y por qué los economistas nos obsesionamos tantísimo con el crecimiento económico? Porque en el crecimiento económico está la clave para sacar a la gente de la pobreza. Eso no es a punta de subsidios, no es a punta de bonos, no es a punta de programas alimenticios, eso es a punta de crecimiento, de generación de valor, de generación de empleo sostenible en el tiempo, de generación de actividad privada, de construcción de riqueza. Entonces, construir es muy difícil, destruir es muy fácil. Nosotros estamos destruyendo valor, estamos muy mediocremente creciendo. Y pues en el 2024 sigue ese primer trimestre también muy mediocre. Ahora bien, miremos la variación del comercio. Aquí, ojo a este dato porque es muy importante. El comercio en el 2023 cayó menos 2.8% y yo les quiero dar un dato porque es muy diciente. En el cuarto trimestre del año, es decir, los últimos 3 meses del año, el comercio la pasa fenomenal porque tenemos las fechas más importantes del año. Tenemos un rezaguito de amor y amistad, no entra ahí, pero pues bueno, alguna cosita entra. Tenemos Halloween, tenemos Black Friday y tenemos la temporada navideña, que es la más importante del año para los comerciantes. Tuvimos un comportamiento negativo en ese cuarto trimestre. Entonces, ¿qué se puede esperar de los otros trimestres? Nosotros decrecimos menos 2.3% en ese cuarto trimestre del año con la fecha comercial más importante, que es Navidad, que es la temporada navideña y los recambios que empiezan después del 24. Entonces, es muy preocupante, es un tema sumamente preocupante, pues porque en realidad el comercio genera mucho crecimiento económico, mueve mucho empleo y es muy importante en la economía. La variación del comercio en el 2024, menos 0.8%. El comercio viene consistentemente cayendo más de 17 meses y eso lo venimos advirtiendo más adelante, se los voy a mostrar en una diapositiva que tenemos sobre las expectativas del comercio. Ahora bien, la variación real anual de las ventas del comercio es decir, real no es nominal, nominal es con inflación, nosotros real, quitando el efecto inflacionario, el efecto precio. Menos 1.6%. Si nosotros quitamos el efecto de combustibles, la caída es menos 2.7%. Y si se eliminan los combustibles y los vehículos, menos 3.3%. Estos son cifras para abril. En Antioquia, tenemos
un comportamiento un poco por encima del promedio nacional, 1.1%, pero esto no tiene por qué ser motivo de orgullo. Si bien vamos mejor, tenemos un mejor desempeño en Antioquia que en el resto del país, nosotros no podemos estar orgullosos con estos datos, porque es muy importante entender que deben crecer los sectores económicos. Esa variación, pues, crecieron las ventas de vehículos 9.5%. Ahí hay un tema importante, y es que lo que más está jalonando son las motocicletas, no propiamente los vehículos, los carros. Los accesorios y vehículos, para vehículos también, 9.2%. Las prendas de vestir y calzado disminuyeron menos 19.1%. Esto es muy preocupante. El retail no le está pasando bien. Hay mucha incertidumbre alrededor de estos datos, no de los datos, de el desempeño de la economía. Alimentos y bebidas en establecimientos menos 0.7%. Aquí hay un tema muy importante para resaltar. En Colombia, el empresario es sumamente comprometido con su capital de trabajo, con su capital humano, perdón, con su capital humano, con su equipo de trabajo. Los empresarios venían aguantando, manteniendo el empleo como fuera, como diera lugar. Pero ya empezamos a ver en abril que el comportamiento es negativo en el número de ocupados para el comercio. Menos 0.6% decae la tasa de ocupación del comercio. Esto tiene que llamarnos la atención. Tiene que llamarnos mucho la atención. Para Antioquia, menos 0.1%, es decir, mejor que en el resto del país, que en el promedio del resto del país, pero no satisfactorio. No nos podemos conformar con que vamos menos mal que el resto del país. Sin embargo, es de alguna forma un aliciente o un símbolo de esperanza para nosotros, saber que nuestro departamento está teniendo un desempeño mejor que en el resto del país. Pasemos, por favor. Bueno, aquí está un poco las ventas reales del comercio. Tenemos en la línea morada la variación real de ventas en ventas del comercio sin vehículos ni combustibles. Y en la verde, las ventas del comercio real, con vehículos y con combustibles. Podemos ver que todos los sectores venían negativos, todos estos sectores que ven que los indicadores están a la derecha venían negativos. Los que tienen las flechitas verdes es porque o se volvieron menos negativos o llegaron a terreno positivo, como por ejemplo libros, papelería, periódicos, revistas y útiles escolares, que llega a terreno positivo, pero pues bastante, no llega ni al 1%. Todos venían consistentemente en negativo, y los de flechita roja, los dos del final, venían negativos y se pusieron más negativos. Entonces, miremos uno a uno. Esa variación real en ventas para abril, pues vemos que está, no llega, bueno, entre el 1.56% negativo, 1.76% negativo. ¿Cuáles son los sectores? Los que estuvieron, es que mejorar, bueno, no quiero ser, me disculpan si de pronto estoy muy negativa, son realmente los datos, son los datos y pues no quiero ser pesimista, no soy pesimista, realmente soy muy optimista, yo tengo mucha fe en este país, pero pues los datos no son muy alentadores, todos estaban en negativo y hay unos que están menos peor, lastimosamente decirlo así, pero bueno. Equipo de informática y telecomunicaciones para uso personal o doméstico, venía 14 meses consistentemente negativo, cayendo, cayendo. Sube un poquitico a menos negativo. Esas ventas, las ventas reales, esa variación anual a menos 1.57%. Libros, papelería, periódicos, revistas y útiles escolares, como ya les comenté, 11 meses derecho cayendo y sube un poquitico a 0.51%. Artículos de ferretería, vidrios y pinturas, 19 meses cayendo consistentemente, ya subió a 1.50%. Productos farmacéuticos y medicinales, 19 meses cayendo consistentemente. Aquí también hay un componente de incertidumbre grande en temas de la reforma a la salud y demás.
Sube un poquitico, es decir, menos mal, menos peor, sube a menos 3,88%. Sí caen aún más, menos 17,6% después de 15 meses cayendo prendas de vestir y textiles, y menos 11% después de 14 meses consistentemente cayendo calzado, artículos de cuero y sucedáneos del cuero. Es decir, todo lo que es la línea de moda, que nosotros lo llamamos así en Fenalco, prendas de vestir, calzado, cuero, marroquinería, viene cayendo y sigue cayendo. Pasemos, por favor. Esto es muy importante. Nosotros hacemos cada mes un sondeo del comercio. Cada mes le preguntamos a los comerciantes cómo están sus ventas y cuáles son sus expectativas. Entonces, concentrémonos en la columna de la izquierda. A los comerciantes nosotros a nivel nacional les preguntamos en mayo cómo les había ido en abril, el mes anterior. Y solo el 19% nos dijo que había tenido ventas mayores. Más del 80%, el 81% nos dijo, tuvimos ventas iguales o menores. En cuanto a las expectativas, cuando le preguntamos a los comerciantes, bueno, señores, ustedes, ¿cómo ven el futuro? ¿Cómo ven los próximos meses para sus respectivos negocios? Las, nos dicen que esperan mayores ventas el 24%. El 45% nos dice, creemos que vamos a tener ventas iguales y menores el 31%. Entonces es un tema que realmente preocupa porque no es muy alentador. Al menos pasamos de 19% en ventas a expectativas, pues en mayores ventas, a 24% a mayores expectativas. De pronto puede haber ahí un tema de expectativas que sea positivo para los comerciantes. Pasemos, por favor. Creo que ya. Entonces, devolvámonos, por favor. Aquí quiero contarles también un poco la iniciativa que tuvo Fenalco sobre la Primatón. La Primatón fue una jornada de descuentos masivos y las mejores ofertas de financiación que se dio en todo el país. Fueron más de 18.000 comercios, establecimientos comerciales en todo Colombia. 1.200 marcas. En Antioquia participaron 320 marcas y tuvimos un crecimiento de más del 20% en las ventas. Estamos muy felices con este resultado porque sabemos, fueron descuentos, jornadas comerciales desde el 28 hasta el 30 de junio, fue del viernes pasado al domingo. Esa es una forma en la que Fenalco se la jugó por mover un poco el comercio, incentivar que se dieran esas ventas para mover la caja y que las familias colombianas pudieran también acceder con mejores ofertas a mayor facilidad los mejores productos a los que quisieran tener acceso. Esta es un poco la primera parte de mi intervención en la que les quiero comentar cuál es el panorama del comercio. Como ven, lastimosamente no es alentador, pero estamos trabajando para que mejore. ¿Qué factores hemos visto que influyen? Hay una incertidumbre política muy grande. Hay una incertidumbre que claramente se refleja en el sector privado. Se traduce en condiciones económicas adversas. Y hay también factores que influyen. Esa incertidumbre política, ¿en qué se ve? En poca escucha al sector privado, nosotros lo hemos visto, las reformas que se quieren imponer o por el Congreso o decreto, o por decreto como está pasando con la reforma laboral, la poca escucha al sector privado que hemos recibido nosotros, por ejemplo, por parte del gobierno nacional, traduce también en incertidumbre económica. Los escándalos de corrupción, nosotros lo hemos dicho, no hay mejor plan de reactivación económica que bajar la incertidumbre política. Eso es clarísimo. Los escándalos de corrupción y la rotación constante del gabinete, pues hoy estamos viendo un nuevo ministro del Interior, cambia la ministra de Vivienda, cambia Agricultura, cambia transporte, especialmente en una coyuntura tan compleja que tiene Antioquia como lo son las vías por Antioquia. Entonces, todo eso pues no da un mensaje de confianza ni de tranquilidad para la inversión y para seguir apostándole al país desde el sector privado.
Ahora bien, ¿qué hemos dicho nosotros desde FENALCO? Hay que trabajar por el país y tenemos que seguir muy unidos. Yo aquí ya conecto con la segunda parte de mi intervención. Les quiero contar un poco qué es FENALCO, en qué está FENALCO y para dónde vamos. Nosotros somos la Federación Nacional de Comerciantes, somos un gremio que tiene 18.000 empresas en el país, 28 oficinas en el país. Digo oficinas y no departamentos porque hay algunos departamentos que tenemos seccionales, como lo es Antioquia. Yo soy la directora para Antioquia, pero hay algunos departamentos que tienen capítulos que son para una región, una porción pequeña del departamento. Entonces tenemos presencia en 28 oficinas en todo el país. Somos un gremio muy diverso y un gremio federado, es decir, los sectores económicos que se encuentran en Antioquia no necesariamente se encuentran en Bolívar, en Norte de Santander, en Popayán y demás. No. En Antioquia somos 3.000 empresas entre usuarios y afiliados. Esas empresas están categorizadas en 38 sectores económicos diferentes. ¿Cuáles son nuestras grandes prioridades de representatividad? ¿En qué líneas estamos trabajando? Son 4 de representatividad. La primera, agenda pública nacional. Nosotros con las reformas, nuestro presidente nacional, Jaime Alberto Cabal, ha sido muy claro en decirnos, Colombia se protege desde las regiones, Colombia se trabaja desde las regiones. Y nosotros hemos tenido muchos encuentros con la bancada antioqueña para contarles la visión, las consecuencias que tienen las reformas, los planes, el Plan Nacional de Desarrollo, las diferentes resoluciones y decretos. Un segundo punto son los planes de desarrollo tanto distrital como departamental. Nosotros hemos radicado documentos en los cuales hemos hecho un análisis juicioso tanto del Plan Nacional de Desarrollo, tanto del Plan de Desarrollo Departamental por Antioquia Firme de Andrés Julián, como de Federico Medellín Te Quiere. Un tercer punto es el POT, el Plan de Ordenamiento Territorial, que va a tener su revisión a mediano plazo el próximo semestre, en el primer semestre del 2025. Eso va a determinar también el crecimiento de la ciudad, la competitividad y la productividad de todos los sectores económicos en el mediano y largo plazo, y por eso ahí el sector privado y especialmente un gremio que representa 38 sectores como lo es FENALCO debe estar muy pendiente de este tema. Y finalmente, los acuerdos programáticos. Nosotros somos un gremio convencido del valor que tienen las regiones, de la necesidad de descentralizar el país. Y por eso cada FENALCO tiene una agenda de trabajo con el respectivo gobernador y alcalde a nivel nacional. Los acuerdos programáticos de nosotros son 5 puntos. Los vamos a firmar el próximo 16 de julio. Son seguridad, movilidad e infraestructura, espacio público y habitante de calle, turismo y austeridad en el gasto público. Esos son nuestros 5 acuerdos programáticos que vamos a firmar nuestro presidente nacional, Jaime Cabal, el gobernador, el alcalde y yo como representante de la seccional Antioquia. En temas de qué estamos haciendo en los gremios, porque muchas personas nos preguntan, bueno, y entonces los principios de la libertad económica que ustedes tanto defienden, ¿dónde están? ¿Cómo los están comunicando y qué estrategia tienen? Nosotros tenemos 3 pilares de trabajo muy claros. El primero es comunidad empresarial. Cuando está duro, más unidas deben estar las empresas. Nosotros somos un gremio en el que en 38 sectores económicos pueden encontrar muchas posibilidades de negocio las empresas. Estamos trabajando fuertemente por su internacionalización, por darles servicios. Tenemos un portafolio de 30 servicios para fortalecer esos negocios. Especialmente hay uno que es el área jurídica. Ante tanta incertidumbre, pues lo consultan muchísimo. Misiones empresariales, eventos y demás. Otro es regionalización, porque si nosotros creemos en la regionalización de Colombia, también debemos creer en la regionalización dentro del departamento. FENALCO Antioquia no puede ser FENALCO Medellín y por eso estamos potenciando y fortaleciendo tanto nuestra regional de Urabá y nuestra regional de Oriente. Llevamos más de 15 años apostándole a estas 2 regiones y estamos trabajando fuertemente por llegar a Suroeste.
Y un tercer punto, el tercer pilar es conversación generacional. Las empresas tenemos que conversar con los jóvenes. Y es por eso que nosotros en este pilar no hablamos de relevo generacional, hablamos de conversación generacional. Con nosotros ya tenemos más de 220 emprendedores que trabajan en el gremio para conectarse, para aprovechar las ruedas de negocios, los eventos y demás. Les hablamos de libertad económica, todos los principios que promueve el gremio. Hemos hecho acercamientos muy interesantes con los consejos municipales de juventud, que yo no sé si los tengan en el radar. Son jóvenes elegidos democráticamente. Es una figura que hay en todos los municipios de Colombia. Se reactivaron en el marco del paro del 2021 y son jóvenes que serán los futuros alcaldes o concejales de los diferentes municipios, y para nosotros lo más importante es que escuchen al sector privado, conozcan lo bonito que es hacer empresa y que estén cerca, que conozcan de primera mano la historia de las empresas. Para eso nosotros hacemos un espacio mensual que se llama Parche Fenalco, en el que hacemos un acercamiento de empresarios con jóvenes, una comunidad que ya tenemos, en la que hemos trabajado fuertemente desde hace 3 años, que ya tiene 400 jóvenes y pues que crece constantemente. Eso es un poco lo que hacemos en conversación generacional, grosso modo, porque en realidad pues es un poco más extenso. Somos un gremio comprometido con la libertad económica, con la representatividad, con el relacionamiento de las empresas, porque en este momento es en el que más tienen que trabajar en su parte comercial para crecer y ser y mantenerse y, como muchos dicen, sobrevivir a estas condiciones tan complejas. Pero también trabajamos a la par con jóvenes, con emprendedores y con regiones. Eso es un poco lo que tenía para comentarles el día de hoy. Les agradezco mucho, doctor Hernán, esta invitación, y a todos los que me escuchan el día de hoy. Soy todo oídos para conversar estos minuticos. Muchísimas gracias, mi querida doctora. Ha sido maravillosa la información que nos ha suministrado. Información sorprendente desde el punto de vista de las circunstancias tan difíciles que estamos sufriendo en este gobierno del cambio. Usted muestra unas cifras que la hacen pensar pesimista, pero es una cifra real. Y nosotros como líderes tal vez no estamos viendo suficientemente lo que está pasando. Por eso entonces ha sido muy importante esta conferencia suya, y vamos a abrir de una vez el foro para los que quieran hacerle algunas preguntas. Les ruego el favor de que quienes quieran preguntar algo, por favor, participen con la manito levantada que se vea abajo y yo le doy la palabra. Carlos, me encanta verte ahí con nosotros y voy a aprovechar que estás ahí para que adelantes una pregunta para la doctora María José. Hola Hernán, saludos. Hola María José, ¿cómo te ha ido? Qué bueno verte de nuevo. Sí, a ver, a mí me gustaría preguntarte si se ha intentado una posición menos confrontacional con el gobierno nacional, porque de alguna manera, pues lo que uno ve desde afuera, sin conocer mucho más la profundidad, y cuando mira las posiciones de FENALCO, no solamente pues en Antioquia, sino en las regiones, es una posición muy de choque. La pregunta es, ¿en qué espacio, qué ha pasado hoy entre FENALCO y el gobierno para intentar llegar a acuerdos que sé que son muy difíciles? Pues porque también conozco el talante del gobierno. Esa era como mi primera pregunta, y nuevamente te saludo, y como te lo dije la otra vez, también te admiro bastante. Adelante, doctora. Gracias, qué bueno verte. No, pues realmente nosotros hemos intentado por todos los medios, por todas las formas que nos escuchen. Una reforma, lo hemos dicho, una reforma laboral, que es nuestra gran prioridad. Que se quiera pasar a pupitrazo limpio, pues no es algo que nosotros vayamos a aceptar.
y no es por un capricho personal, es porque tenemos una responsabilidad demasiado grande con esos 18.000 empresarios que confían en nosotros y que saben que sus empresas dependen, y sus empresas y el sustento de todas las familias que dependen de esas empresas, dependen de que no pase esa reforma laboral porque aumentaría los costos más de un 20%. Eso es totalmente inviable. Entonces, nosotros, pues, lastimosamente ya llegamos al punto en que sí tenemos que decir, no hay mejor reactivación económica que bajar la incertidumbre política. No, no podemos tolerar tantos escándalos de corrupción porque esto afecta a la economía. Nosotros no somos un gremio político partidista. Sí es política pronunciarse sobre las políticas públicas, sobre las leyes, sobre las reformas. Eso es un hecho político, pero partidistas no somos. Y siempre nos vamos a pronunciar a favor o en contra del que sea, si va a favor o en contra de la libertad económica, que son esos principios que defendemos en el gremio. Yo no creo que nosotros tengamos un discurso partidista en lo absoluto, no es un tema político, pues de naturaleza política, del partido del presidente ni nada, porque pues con muchos otros partidos hemos tenido muchas otras discusiones de fondo, que van en contra de el sector productivo y del futuro del país, de la prosperidad. Al final a eso es lo que traducen las empresas. Pero pues es que este es el punto al que llegamos. No es una confrontación personal, pero sí es importante hacerla. Nosotros no queremos quemar el puente de comunicación en lo absoluto. Siempre que nos llamen vamos a estar para escuchar con toda la disposición de construir, pero hay unas líneas rojas que no son negociables. Y una línea roja que no es negociable es aumentar más del 20% los costos de las empresas. Eso es básicamente fulminar, acabar cualquier tipo de crecimiento en la formalización empresarial que se quiera para el país. Muchas gracias, doctor. Doctora María José. ¿Alguien más tiene pregunta? Doctora, usted hablaba de que muchos inversionistas se habían retirado de los negocios del país. ¿Hay alguna cuantificación de esos inversionistas que se han ido del país por causa del gobierno del cambio? Ahora, hay algunos que, ¿qué? Hay algunas cifras de cuántos inversionistas se han ido del país por razón del gobierno del cambio. Ahí sí no le tengo el dato en este momento, pero se lo consigo. Lo que podemos ver es esa caída consistente en el indicador de inversión. No tengo el dato de cuántas empresas, sí sé que se han caído negocios, eh, pero bueno, yo quisiera también centrarme en algo porque no todo es negativo. Yo creo que aquí hay una fuerza empresarial muy pujante. Hay mucha gente que cree en el país, que no se va, que se queda. Lo vivo con los afiliados con los que tengo la responsabilidad y el compromiso de trabajar de codo a codo, porque lo que se hace en Fenalco, al menos lo que yo veo del empresario que se afilia y que confía en Fenalco, es que le apuesta al país y que quiere que este país mejore. La semana pasada estuvimos en el Consejo de Medellín y era muy gratificante ver cómo los empresarios le pedían a los concejales simplemente que los dejaran trabajar. Como nos gusta decir a nosotros, que los dejen camellar, nada más. No pedían subsidios, no pedían aranceles, no pedían tratos especiales. Era todo libertad económica pidiendo que acá sea fácil hacer negocios, sea fácil tener empresa. Entonces yo quisiera también, entendiendo que les digo unos datos que no son muy esperanzadores, pues que son negativos, quisiera hacer como esa apelación y es, tenemos que confiar y tenemos que creer en este país, porque indiscutiblemente aquí hay un montón de empresarios que se
tienen la camiseta puesta y se la están jugando por mantener sus empresas y su proyecto acá. A la par que también buscan internacionalizarse sin ningún miedo a decirlo. Nosotros por muchos años, no solo ahora, por muchos años hemos acompañado la internacionalización de muchas empresas. Entonces, eso es como el comentario que le tengo, aunque le quedo debiendo el dato. Gracias, doctora. Vamos a darle la palabra a unas respetabilísimas damas. Empezamos por Marta. Adelante, Marta. Enseguida José, Flor y después Ignacio. Adelante, Marta, te oímos. Gracias por tu charla. Sí, es nada esperanzadora con las cifras que mostraste, la situación del país. Y obviamente nosotros tenemos en nuestros representantes pues la ilusión de que realmente hagan una gestión responsable desde el Congreso, desde las cámaras. Unos son enmermelados, otros son sin mermelada, y esperando que se pueda hacer algo que resulte menos complejo de lo que ya se presenta para el país, porque no creo que esto vaya a cambiar, no creo que esto vaya a mejorar. En estos días hablábamos con un amigo en el extranjero y nos decía, mire, el país va a sobrevivir, pero va a quedar bastante complicado. Va a sobrevivir, pero va a quedar en una situación compleja. Correcto. Con respecto a esto, María José, ustedes, ¿qué han escuchado de la gente? Porque yo creo que el comercio se debe a la gente, pero a la vez deben ustedes escuchar a la gente. ¿Qué alternativas ven ustedes funcionales en términos de cómo acceder a esa necesidad de la gente para poder llevar todo eso como a un reclamo más que desde el empresario, desde las personas? No sé si soy clara con mi planteamiento. Qué pena, Adelante, no doctora. entendí muy bien la pregunta. Lo que digo yo es que aquí lo esencial es la gente, ¿cierto? Y que el comercio se debe a la gente y que ustedes como empresarios deben responder a esas necesidades de la gente. ¿Qué han escuchado de la gente fuera de que no hay capacidad o qué necesidades ante esta situación compleja de no poder invertir requieren ellos para que ustedes subsistan y ellos puedan a su vez responder a una situación tan compleja como la que vive el país? Adelante, doctora María José. Pues a ver, es que es complejo. Pues digamos, te puedo contar qué es lo que nosotros estamos haciendo desde el gremio. Subimos el tono de la comunicación, pero es porque no ha sido efectiva la forma de pronto un poco más diplomática en que hemos conversado con el gobierno nacional. Estamos capacitando a los empleados de las empresas en libertad económica. Es muy importante entender eso. Los políticos son el resultado de la opinión pública. Siguen el curso que exija o la vara, el estándar que ponga la opinión pública. Para nosotros hay un gran compromiso. En todos los eventos, nosotros hacemos más de 15 eventos pues de mediano y gran formato al año, pero eventos y reuniones en FENALCO hay mínimo 30 al mes. En los eventos de mediano y gran formato estamos poniendo el tema de libertad económica siempre como una semillita diaria en esas conversaciones. Tenemos unas grandes alianzas con el Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga, el ICP, y con Libertad. Dos centros de pensamiento que son los que llevan la bandera de la libertad económica en el país y que son para nosotros faro de formación y de principios muy claros. Entonces, pues nosotros como gremio nos limitamos a eso. A capacitar a nuestros empleados, que sabemos que también ahí está la gente, sabemos que ahí hay un montón de personas a las que hay que llegarles con el mensaje de la importancia del tejido empresarial, del sector privado. Tenemos unos comunicados que constantemente estamos convocando a la prensa precisamente a decirles, señores, hay que decir lo que está pasando, hay que hablar, y creo que la frase de nuestro presidente es la más clara. No hay mejor reactivación económica que bajar la incertidumbre política. Yo creo que ahí no se necesita decir, pues, como más de eso. Pero
pero en el sector empresarial estamos en ese compromiso, con nuestros equipos de trabajo, también con los mismos empresarios, involucrándonos con las diferentes corporaciones, con el Consejo Municipal estuvimos la semana pasada, con la bancada antioqueña estamos constantemente, siempre con unos principios claros y con un análisis desde el gremio de manera técnica sobre el impacto de las diferentes reformas. Bien, doctora, muchas gracias. Flor María, adelante. Doctora María José, muy buenas tardes. En primer lugar, darle los más sinceros agradecimientos por la información que nos ha suministrado, que para mí es más que verla desde el lado pesimista, es verla desde el lado realista, porque eso lo estamos viendo, lo que no tenemos las cifras, pero usted nos las dio. Muchas gracias. Y en segundo lugar, mi inquietud es relacionada con un renglón que ustedes han defendido mucho siempre desde lo que yo conozco de FENALCO, y es el renglón de los tenderos. ¿Cómo ha afectado la situación del país al gremio de los tenderos? Pues a ver, la variable que más ha pegado es la seguridad. Ahí eso es indiscutible y no podemos negarlo. La extorsión está pues disparada, alta. Los indicadores, digamos que de una u otra forma no son fieles, no son maquillados, sino que no son fieles a la realidad porque el empresario tiene mucho miedo de denunciar la extorsión. Entonces creo que ese es el primer renglón, que no es solo a los tenderos, creo que es a todos. Ahora bien, hay un segundo punto y son los impuestos a las bebidas azucaradas, los alimentos ultraprocesados. Ahí nosotros siempre lo advertimos, se iba a afectar muchísimo a los tenderos. Pero bueno, ¿cuál es nuestro compromiso con ellos? Por FENALCO Antioquia, por ejemplo, nosotros llevamos a nivel nacional 30 años trabajando con tenderos y en FENALCO Antioquia, por FENALCO Antioquia han pasado 30.000 tenderos. Actualmente estamos trabajando con 2.000 y cada año trabajamos consistentemente con tenderos para fortalecerlos en el manejo de inventarios, en la estrategia comercial, en adaptación de tecnologías y demás. Entonces, eso es un poco lo que vemos. Los impuestos fueron mortales, fue un tema totalmente antitécnico, político, y fue muy desafortunado, porque ahí los que más se afectaron fueron las personas de menores recursos. Gracias, doctora. Muchas gracias. Bien, mi doctora. Doctor Ignacio, adelante. Doctora María José, felicitaciones por esa información muy clara que nos dio. Yo tengo una inquietud, y es que en años anteriores se estableció el viernes sin IVA. El gobierno lo prohibió porque se perdía ese valor de IVA para el gobierno, o por qué razón no se volvió a establecer que muchos utilizamos ese viernes sin IVA. Bueno, nosotros pues lamentamos muchísimo porque esa fue una iniciativa de FENALCO sobre el día sin IVA. Lamentamos muchísimo que el gobierno nacional no quisiera mantenerlo. Sé que se está tramitando actualmente en el Congreso de la República institucionalizar los días sin IVA, pero no, o sea, realmente les cuento un poco. En el 2022 el comercio se quedó con todo listo, porque se suponía que era al menos la última jornada del día sin IVA. Eso era, no recuerdo si era noviembre o el 3 de diciembre, algo así. Era justo pues antes de temporada navideña, la última jornada del día sin IVA. Y a las 12 de la noche nos habían dicho pues que sí por parte del ministerio, y finalmente nos dijeron que no se firmó el decreto ni nada. Entonces, ese fue el primer sinsabor que tuvimos y un desplante muy grande al comercio y en realidad a todo Colombia, porque es que muchísimas personas se beneficiaban del día sin IVA, especialmente las personas de menores recursos, porque con ese gran descuento del IVA podían acceder a bienes y servicios que de pronto de otra forma no. Otros aprovechaban los descuentos y está bien, pero había personas de muy bajos recursos que podían comprar sus electrodomésticos solo a través de estos días y demás.
Se decía que había un hueco fiscal, nosotros discrepamos porque en realidad lo que se lograba después por ventas y por generación pues, de Correcto, impuestos de los mismos empresarios se lograba compensar, pero correcto. no vemos ningún ánimo por parte del gobierno nacional de retomar estas jornadas. Un poco la iniciativa que tuvimos nosotros desde lo privado fue la Primatón, que es esta iniciativa, esta gran campaña que hicimos con 1.200 marcas en todo el país este fin de semana que pasó. Muchas gracias, doctora, muy querida. Muchísimas gracias, doctora. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? De pronto, doctora, sí están mostrándonos ustedes unos empresarios interesados, quizás agresivos, en el manejo de los asuntos relacionados con el gobierno. Pero para mí y para mucha otra gente, los empresarios han sido tímidos frente al gobierno. ¿Cuál es su opinión? Pues a ver, doctor, no les sé decir. Yo creo que nosotros, pues, se lo decimos de manera jocosa a los empresarios. Nosotros somos su primera línea. Los gremios somos la primera línea de los empresarios porque estamos ahí dando la pelea, porque estamos ahí en la lucha por defender unos principios claros, que en Colombia tengamos la posibilidad de montar empresa, de ser sostenible el sector empresarial. Entonces, pues a través de los gremios, hablo por el de nosotros, porque mal haría yo hablar de mis colegas que admiro y que sé que trabajan intensamente por este país y por sus respectivos sectores. Nosotros hemos estado desde el principio advirtiendo. El día que el gobierno, pues que quedó el presidente Gustavo Petro como presidente, lo invitamos en un comunicado público a trabajar por la libertad económica, por menos impuestos, por menos regulaciones, y es en esa misma línea en que nosotros nos hemos comunicado desde el día 1. Y siempre lo hemos hecho, no solo con este gobierno, con los anteriores en los que hemos discrepado, en diferentes políticas también. Entonces, pues nosotros como gremio no podría decir que hemos sido tímidos. Creo que hemos estado muy pendientes de todos los retos que tiene el país y el discurso. No, me siento como un poquito impedida de hablar de mis colegas porque no me corresponde. Yo creo que cada gremio tiene su misión y nosotros en FENALCO hemos tenido un compromiso grande. Aquí aprovecho también y les cuento, yo tengo unas colegas que admiro muchísimo en el resto del país. Tenemos una directora seccional Nariño que se ha dado la pelea, que ha defendido su región, Cauca, Valle del Cauca, con unos contextos que han sido muy complejos y son mujeres, también hay directores hombres, pero es que FENALCO casi que es un matriarcado, que han dado la pelea con toda la altura y con una convicción muy clara de que hay que resguardar y proteger y acompañar el tejido empresarial. Entonces, esa sería como mi respuesta. Muy bien, doctora, muchas gracias. ¿Alguien más tiene algo para preguntar a la doctora? Doctor Hernán, yo le agradezco muchísimo, pero me debo retirar. Sí, ya son las 5:06 de la tarde. Está usted una hora con nosotros. Le agradecemos muchísimo su participación, muy reconocidos y realmente nos deja muy inquietos frente a este panorama del país, que ya lo veíamos incierto, pero ahora con las cifras encontramos que hay que seguir luchando todos los industriales por el bien de este país, porque hay una falacia muy grande. Están repartiendo dineros para los jóvenes para que no se criminalicen. Están repartiendo dinero para los ancianos. Están repartiendo mucho dinero. Pero como usted lo decía, no es la dádiva.
la que va a sacar adelante al país, ¿no? Lo que va a sacar adelante el país es aquello que produce riqueza. Y lo que produce riqueza es el capitalismo social consciente, capitalismo humano consciente, que los industriales y los empresarios practican. Eso es lo que tenemos que reforzar. Muchísimas gracias, doctora. Entonces, con toda tranquilidad, usted puede retirarse. Si hay alguno que quiera hacer algún comentario posterior que la doctora le retire, pues con mucho gusto seguimos conversando. Doctora, muchas gracias, doctora María José. Muchísimas gracias. Una feliz tarde a todos. Gracias. Muchas gracias. Chao. Muchas gracias. Bien. Los que permanecen aquí tienen algo para comentar, algo para decir, o damos por concluida la reunión. Adelante, Rodrigo. No, doctor, muchas gracias. Un saludo. Perdón. Rodrigo, adelante. Rodrigo Ondoño. Bueno. Habla. Muy buenas tardes para todos. Yo pienso que hay un problema de fondo. Y decían los abuelos, la unión hace la fuerza. FENALCO es el 22%, por decirlo así, a grosso modo, del empresariado colombiano. Pero el intergremial tiene el otro 70-80% de empresarios. Ella nos habla de que tiene colegas muy importantes en los otros gremios, pero yo más bien quisiera escuchar hablar. Nos estamos uniendo con el intergremial para tener unas políticas unificadas y poder hacer la presión que necesita el país para hacer las transformaciones requeridas. Excelente tu concepto. Profesor Rodrigo, adelante. Rodrigo Botero. Yo iba a comentar que, con un saludo muy especial a todos, yo iba a comentar algo parecido a lo que comentó Carlos Betancourt, y porque el doctor Cabal ha sido uno de los más férreos, yo no diría opositores, yo diría que ha sido un gran confrontador, me parece que respetuoso, pero firme, con grandes argumentos, pero indudablemente confrontando a un gobierno y a un presidente que no le interesa para nada la confrontación y que no la acepta de buena manera. Y eso pues tiene dos lados. Hay quienes consideramos que es lo que se tiene que hacer y hay quienes consideran que la confrontación no va a producir nada bueno. Pero es que yo pienso que realmente la línea gubernamental pues tiene muy pocas cosas buenas, si es que alguna. Yo soy uno de los que creo que vamos es decir, yo lo resumo y me perdonan. Yo sabía que a Colombia le iba a ir mal, pero no pensé que le fuera a ir tan mal y tan rápido. Muy bien. Perdón, ¿algún otro comentario? Y Javier, ¿ibas a decir algo? No, Hernán, simplemente de pronto vuelvo a escuchar la conferencia y hago un comentario en el chat, porque pues hay mucha de la información que nos compartió la doctora y en realidad, digamos, hay que mirarla en un contexto amplio, como decía el doctor Rodrigo, como, qué significa realmente el comercio en una economía y si en realidad, digamos, qué sectores están viendo más afectados que otros, qué tanto están los comerciantes involucrados con los temas, por ejemplo, de la cuarta revolución industrial y para buscar alternativas, porque no es que la gente joven, como tiene que sobrevivir, los que tienen alguna formación, pues salen a defenderse y se tropiezan permanentemente, pero siguen para adelante porque no miran la solución a sus necesidades de manera cortoplacista, sino a largo plazo. Entonces hay que mirar tendencias. En fin, yo creería que después hago un comentario y se los comparto. Sí, te agradezco muchísimo. No sé si Jorge León Pérez o Ignacio, si todavía anda por ahí,
quiere tener alguna apreciación. Bien, yo creo que entonces, dado que el tema de la discusión sigue en pie, damos la reunión por terminada. Yo oportunamente les hago llevar la grabación. Muchísimas gracias, ha sido muy buena la asistencia. Eso es muy alentador. Hasta luego entonces, que estén muy bien. Don Hernán, muchas gracias a usted, muy formal. Excelente, excelente como siempre todo. Muchísimas gracias. Buenas tardes para Felicidades todos. para todos. Doctor Rodrigo, Gracias. Muchas gracias Gracias. por todo y por la invitación. Excelente tema. Muchas gracias. Así es. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a todos. A ti, Hernán. Y hasta la próxima. Que estén muy bien. Adiós. Gracias, lo mismo.